con alguna necesidad esta noche, alguna carga, preocupación, pues ha hecho bien en venir, porque Dios está aquí y es el Dios de los imposibles. Gloria a Dios. Continuamos con el estudio bíblico en el libro de Esther. Y un énfasis, puede ser el énfasis principal en la continuación de este estudio, está alrededor de la frase que usted tiene en sus notas, que dice personas trampa. Bueno, ya vamos a ver esta frase, personas trampa, más bien no tiene que ver propiamente con las personas, como nuestra actitud hacia ellas, hacia estas personas que resaltamos en este estudio, personas trampa. La Biblia nos enseña de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Y Dios quiere que veamos ambas lado a lado. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Dios quiere que podamos ver ambas, ¿no? Allí como que si la pudiéramos poner lado a lado. Naturaleza humana, la naturaleza divina. Ahora, Dios quiere que veamos ambas naturalezas, no solo para que nos llenemos de humildad ante la luz de su santidad. En su naturaleza, Dios es santo, santo, santo. Gloria a Dios. Y entonces Dios quiere, dice, no solo que nos llenemos de humildad ante la luz de su santidad, nuestro Creador quiere que sepamos que Él es Dios y nosotros no lo somos, ¿verdad? Y no está por demás el énfasis, porque a veces el hombre quiere jugar a ser Dios. Nuestro Creador quiere que sepamos que Él es Dios y nosotros no lo somos. Pero también desea que nos demos cuenta de lo que Él quería cuando nos formó a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, gloria a Dios. Está la naturaleza humana, está la naturaleza divina, para darnos cuenta también de lo que Dios quería cuando Él nos formó a su imagen y semejanza. Si nos enfocamos en todo lo que la Escritura nos dice sobre nuestra endeble humanidad, ¿qué va a pasar? Si nos enfocáramos en todo lo que la Escritura dice acerca de nuestra endeble humanidad, vamos a desanimarnos y como que a lo mejor cerramos el libro, ¿verdad? Pero vienen dos preguntas. Dice, ¿pero qué ganaría el reino con un pueblo que solo es humillado? ¿Cuál sería la recompensa de nuestra existencia si estuviéramos solo arrepentidos, pero nunca reparados? Descontentos con el egoísmo
y cansados del ego, estaríamos al final dispuestos a entregarnos a nosotros mismos a algo mucho más grande. Al hacerlo así, encontraríamos a Cristo como nunca antes lo hemos conocido. Y al mirarnos en el reflejo de sus ojos, descubriríamos asombrados que una parte de nosotros mismos se asemeja a Él. Gloria a Dios. Con estos pensamientos en mente, continuemos con el estudio de Esther, con un poco de teología del Nuevo Testamento. Antes de fijarnos en el lado patético de la naturaleza humana, necesitamos ver cómo Dios nos asegura, diga, Dios nos asegura. Necesitamos ver cómo Dios nos asegura que no vamos a quedar abandonados a nosotros mismos. Todos tenemos una naturaleza humana, ¿verdad? Y antes hemos leído en estas notas que si nos enfocáramos en las Escrituras a considerar todo lo que se dice de nuestra endeble humanidad, naturaleza, nos desanimaríamos. Dios nos asegura que no vamos a quedar abandonados a nosotros mismos. Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Lo leemos y luego vamos a la pregunta en relación con este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y el verso 4. ¿Está en el pasaje? El texto en la pantalla. Segunda de Pedro 1, verso 3 y 4. Dice el apóstol: como todas las cosas, diga todas las cosas, que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, diga por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Según estos versos acabados de leer, ¿en qué vamos a participar los creyentes? Usted y yo, ¿en qué vamos a participar? Gracias, lo dijo claro. Vamos a participar de la naturaleza divina. Como personas en quienes mora el Espíritu de Cristo, no quedamos abandonados a nuestra propia naturaleza, que nos consume y destruye, la naturaleza humana. Estamos llamados a ser diferentes, en formas incomprensibles para nosotros, lo que hemos puesto nuestra confianza en su Hijo, participamos de la naturaleza divina. Y vamos a aferrarnos a esa verdad. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Vamos a aferrarnos a esa verdad al tiempo que las Escrituras muestran una tendencia humana un poco incómoda, ¿no? Porque por un lado tenemos la naturaleza humana y por otro lado los creyentes, los hijos de Dios, somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Y es por eso que los hijos de Dios somos llamados a ser diferentes. Porque los que no están en Cristo, no son hijos de Dios,
tienen la misma naturaleza humana que nosotros, pero no están participando de la naturaleza divina y entonces ahí están siendo consumidos, destruidos en esa mera naturaleza humana. Los hijos de Dios somos llamados a ser diferentes, porque sí tenemos una naturaleza humana, pero hemos llegado a ser en Cristo partícipes de la naturaleza de Dios. Gloria a Dios. Amén, amados. Bien. Amán aparece en el libro de Esther como alguien falto de carácter. En la naturaleza humana de Amán está el ser falto de carácter. Los versos que estudiamos esta noche nos muestran de Amán, ¿qué cosa? Su narcisismo, ¿no? Un ego muy fuerte en Amán. Y los versos que esta noche vamos a estudiar nos muestran su narcisismo, muy concentrado en su ego, que todos le presten atención a él, le reconozcan. Esther capítulo 5, vamos a los versos que nos ocupan en esta noche, continuando esta serie. Esther capítulo 5, los versos 9 hasta el 13, ¿verdad? Estamos leyendo siempre un poquito hacia atrás, pero luego avanzamos para tener la idea completa. Desde el verso 9 hasta el 13 de Esther 5. Cuando esté en el pasaje, diga amén. Y vamos a leer de manera alternada y participamos de la palabra de Dios esta noche. Esther 5, verso 9 al 13. Saludamos a los amigos que ven esta sesión de estudio en el internet. Puede abrir su Biblia con nosotros allí donde esté viendo esta conferencia. Este es un tiempo de bendición con la palabra de Dios para su vida. Leemos de manera alternada, versos 9 al 13. Yo pensé que estaba leyendo otra versión, pero es un anuncio, ¿no? Versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre del corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Ustedes. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Todos juntos el verso 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Tremendo. Personas trampa. ¿Ah? Una vez más leamos todo el verso 13. Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu presencia, por lo que tú haces esta noche. Siempre ministras nuestras vidas con tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Así lo declaramos, lo creemos, lo agradecemos. La administración de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, con tu palabra, Dios. Aquí, también los que ven por internet
esta sesión, que tu Espíritu puede ministrar a sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra inspirada para que los hombres y las mujeres de Dios podamos ser enteramente preparados, perfeccionados para toda buena obra en Cristo Jesús. Amén y amén. Usted recordará el estudio anterior. Amán salió contento, alegre de corazón, ¿verdad? Después de que había participado del banquete, y no solamente eso, le habían dicho pues que hay otro banquete, ¿no? Y a nadie más que a él lo habían invitado, hecho partícipe, para estar con la reina, con el rey. Entonces, vamos a la pregunta en nuestras notas. Dice, ¿no había sido el día para Amán suficientemente intenso? Había acabado de estar en un banquete de alta categoría. ¿Por qué piensa usted que Amán fue a su casa y organizó otra reunión? El verso 10 de Esther 5 que hemos leído en esta noche dice, pero se refrenó Amán, saliendo del banquete, pues se amarga viendo a Mardoqueo que ni se levanta ni se mueve. Y entonces él dice, pues como que no ha pasado nadie por aquí. Pero se refrenó Amán, verso 10, y vino a su casa, había acabado el banquete con el rey y la reina, vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y entonces ahí estamos con la pregunta. ¿Por qué piensa usted que Amán fue a su casa y organizó otra reunión? Fue a su casa, llama a su esposa, llama también a sus amigos. Dice el verso 10, mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. ¿Por qué piensa usted que Amán fue a su casa y organizó otra reunión? Para levantar su ego, tener otra reunión para jactarse. Porque la nota dice, no había sido el día para Amán suficientemente intenso, había acabado de estar en un banquete de alta categoría. ¿Por qué Amán fue a su casa y organiza otra reunión, acabando de estar en esa reunión con el rey, con la reina, el banquete que ha tenido, y aún así va a su casa y hace otra reunión, llama a su esposa, llama a sus amigos, ¿no? Usted puede contar con una cosa. Fue una noche intensa en la casa de Amán. Esa reunión en la casa de Amán fue una noche intensa, dice, lanzó sus jactancias a la cara de sus invitados como las nubes de humo de un tabaco, ¿no? No sé si a veces le ha pasado a usted que, bueno, gracias a Dios, ahora pues con las restricciones de prohibido fumar por todos lados, ¿no? Con lo dañino que es el humo del cigarrillo, pero algunos años atrás, a veces la gente, cuando no había tantas prohibiciones, de vez en cuando había una persona que de repente a usted le venía el humo, ¿verdad? Es la figura aquí de Amán. Esa noche en la reunión con su esposa, mandando llamar a sus amigos, dice, lanzó sus jactancias a la cara de sus invitados como las nubes de humo de un tabaco. El hombre, diga el hombre se vanaglorió de su riqueza, de sus hijos,
altos honores y de las personas de élite con quienes se relacionaba. Amán era tan arrogante que pensó que sus invitados disfrutarían oírle hablar de sus vanidades. Y ahí está Amán, ¿no? Como dice el verso 11 y 12. Les refirió a Amán la gloria de sus riquezas. ¿Quiénes están escuchando? Su esposa y sus amigos. Les refirió la multitud de sus hijos. Todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Y allí está Amán en esa reunión con su esposa, con sus amigos, vanagloriándose. Diga, vanagloriándose. De pronto, diga de pronto la atmósfera de la reunión cambió y el semblante de Amán se desfiguró, ¿no? Y usted tenía que haber estado allí para ver cuando la atmósfera cambia en la reunión y el rostro de Amán que se desfigura al decir, pero todo esto y de todo lo que se ha jactado, ¿no? Mire que el rey me ha puesto sobre los demás príncipes, sobre los demás siervos, el rey me puso a mí. La reina no ha invitado a otro, sino solamente a mí para el banquete con el rey. Y de pronto cambia la atmósfera, el rostro de Amán se desfigura y las palabras que salieron de él están en el verso 13. Dice, pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Entonces aquí ya hay otra atmósfera en la reunión y hay otro rostro en Amán. Todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. He aquí, diga he aquí, ¿por qué Amán había organizado la reunión? No sé qué puso usted antes, ¿verdad? Pero he aquí por qué Amán había organizado la reunión. Su gran ego estaba herido. Y tenía que decírselo a alguien. Su gran ego estaba herido. Pregunta. He permitido, es la pregunta personal, ¿verdad? He permitido que mi preocupación con una sola persona me prive del gozo de todo lo demás. ¿Le ha pasado a usted? Es la pregunta. He permitido que mi preocupación con una sola persona me prive del gozo de todo lo demás. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? ¿Alguna vez no le está pasando? Preocupación con una persona que le priva del gozo de todo lo demás. Y un Amán que ha dicho pues esto y el otro y aquello y todo lo que tengo, pero luego dice, todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo. Ha permitido que la preocupación, lo que está pasando con una sola persona, le prive del gozo de todo lo demás. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Amados, podemos ser adictos
a una persona. Podemos ser adictos a una persona. Amán era adicto a Mardoqueo. ¿En qué sentido? Amán, adicto a Mardoqueo. No podía librarse de pensar en él. El odio de Amán por Mardoqueo se había convertido en una preocupación mental. Y esto causó la más tremenda ironía de todas. Amán era quien se inclinaba ante Mardoqueo. No se confunda. Servimos a aquel que nos domina. Y nada nos domina más que la persona que se niega a inclinarse ante nuestros derechos, deseos o demandas. Nos obsesionamos con aquel de quien no podemos obtener lo que queremos. Ahora, cuando usted piensa en adicciones, el ser adicto, podemos pensar de adicciones a sustancias. A veces hay alguien que dice, lo he escuchado decir, yo soy adicto al café. No sé cuántas tazas de café toma al día, ¿verdad? Podemos pensar de adicciones a sustancia o de adicciones a un comportamiento compulsivo, ¿no? Es que por lo general dice, yo reacciono así y no me puedo controlar. O adictos a un sentimiento dominante como el de no perdonar. Y no nos damos cuenta de que nuestra atadura, es la palabra ahí en sus notas, ¿verdad? De que nuestra atadura puede ser una persona. Una persona se convierte en una trampa para nosotros en el momento en que él o ella consume un espacio excesivo y enfermizo en nuestros pensamientos, sean negativos o positivos. ¿Estamos amados? Personas, diga personas, que pueden ser ataduras. Una persona se puede convertir en una trampa, dice, en el momento en que él o ella consume un espacio excesivo y enfermizo en nuestros pensamientos, sean negativos o positivos. Ese individuo puede ser alguien, ahí hay unas opciones, ¿verdad? En nuestras notas, dice, ese individuo puede ser alguien a quien nos sentimos atraídos o por quien nos sentimos amenazados o derrotados. Personas trampa, como ataduras, ¿verdad? Y entonces estas personas están consumiendo un espacio excesivo, enfermizo, ahí están en nuestros pensamientos. Ese individuo puede ser alguien, dice, a quien nos sentimos atraídos o por quien nos sentimos amenazados o derrotados. Hay dos citas bíblicas allí, ¿verdad? En Eclesiastés 7:26, allí una persona que es como atadura, como una trampa ahí, ¿no? Según Eclesiastés 7:26. ¿De quién se trata aquí? ¿Ah? Aquí se trata de una mujer. Y dice el sabio de Eclesiastés, he hallado más amarga que a la muerte, a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Sí? Ahí está. Y aquí se trata de una mujer que tiene un corazón como con lazos, con redes, y sus manos son como ligaduras. Y habla también de personas que pueden quedar presos en este tipo de personas. Éxodo 10:7 es otro caso, no de una mujer. Es el caso de un hombre, como lo veían los egipcios. Éxodo 10:7, ¿verdad? ¿Qué pasaba con Moisés, no? Dice, los siervos de Faraón le dijeron,
¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, ¿no? Para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Entonces, según este pasaje, ¿cómo era Moisés para los egipcios? ¿Ah? Era como un lazo, ¿no? Ahí estaban atrapados, preocupados, plaga tras plaga, y veían a Moisés como un lazo. Personas que se convierten en una trampa, que están consumiendo un espacio excesivo, enfermizo en nuestros pensamientos. Dice el siguiente asterisco, dice, este individuo puede ser alguien cuya aprobación nos elude o cuya felicidad nos consume. ¿Se entiende la frase? Personas que la aprobación de ella como que no se las puede tener, su aprobación nos elude, o cuya felicidad nos consume, ¿no? Y entonces hay personas a veces así, también en relación con otras personas, que como que están con el pensamiento, la preocupación, la obsesión, consumidos por querer hacer feliz a esa persona o por querer tener su aprobación. Gracias a Dios por Gálatas 1:10, que nos da una perspectiva en este punto. El apóstol Pablo, ¿qué dijo en Gálatas 1:10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué aporta el apóstol en esta carta a los Gálatas? Lo que debemos preocuparnos es tener la aprobación de Dios y ser agradable a Dios. Más que tener esa preocupación en relación con los hombres, tener el favor de Dios y que nuestras vidas agraden a Dios. Personas que están ocupando un espacio excesivo en nuestra mente, obsesionados con ellas, dice el tercer asterisco en las notas, pueden ser personas a quienes adoramos o despreciamos. O lo que es más complejo aún, ambas cosas. Te amo y te odio, dice la canción. Las personas que son un problema para nosotros son las que amamos un momento y odiamos al siguiente, ¿no? Y entonces también hay una ambigüedad, pero que también puede darse a quien adoramos o despreciamos, o ambas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué piensa usted que puede existir esa línea fina entre adorar y despreciar a alguien? Te amo y luego te odio. Te odio, pero ahora te amo. Entonces, ¿por qué eso? ¿Ah? Esa línea fina, ¿por qué? ¿No? Entonces, se divorcia hoy y se vuelve a casar el viernes con la misma persona, ¿verdad? A veces, dice, tratando de explicar esa línea, de pasarse en esa ambigüedad de sentimiento, te amo, te odio, dice, a veces dejan de darnos algo que una vez nos proporcionaban y queremos que sigan haciéndolo. Y entonces cuando le proporcionaba, lo amaba. Cuando lo ha dejado de hacer, pues ya no te amo. Y por ahí va la idea, ¿no? Dejan de darnos algo que una vez nos proporcionaban y queremos que sigan haciéndolo. O quizá rompieron las reglas de nuestra relación. Las reglas que se rompen en las relaciones interpersonales. Ahora, con frecuencia nuestras personas trampas
son aquellas que nos hacen sentirnos fuera de control. Fuera de control de nuestras emociones. Estas personas nos hacen sentirnos fuera de control de nuestras emociones. Las personas que se convierten en las mayores trampas son aquellas con quienes nos sentimos más inclinados a decir: nunca actúo de esta manera con nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que son como ataduras, que están ocupando en nuestra mente mucho espacio, nuestros pensamientos con ellos, excesivos, enfermizos, ya sean negativos o positivos? Dice, nos hacen sentirnos fuera de control. Dice, nunca actúo de esta manera con nadie. ¿En quién piensa usted un personaje de la Biblia que se topó con una persona que estamos llamando persona trampa? Aunque ya vamos a ver que no es tanto la persona, sino los pensamientos de la otra persona en relación con la persona trampa. ¿En quién piensa usted un personaje de la Biblia que se topó con una persona así? Y se acabó. Saúl. Todo iba bien con Saúl. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero me refiero, no había ningún problema de Saúl con David. Todo fue que David mató al gigante. Y ahí empieza la cosa, porque y ni allí, porque cuando mata al gigante, pues Saúl, pues, está, pues, gloria a Dios. ¿Y quién es tu padre, muchacho? ¿Verdad? Y está bien, pero lo que pasa es que luego de que David mata al gigante, el pueblo celebra, salen a recibirlos, y entonces ahí están las mujeres de Israel haciendo fiestas, los panderos, danzando. Y empezaron a decir las mujeres: Saúl mató sus miles, David sus 10 miles. Y entonces Saúl es el rey, pues. Y se queda escuchando, a ver, ¿cómo es esto? Saúl mató sus miles y David a sus 10 miles. Y hasta le dijo a otro: escucha lo que están diciendo. Ya solo falta de que le den el reino, de que lo hagan rey. Y a partir de eso, David, la persona trampa, podríamos decir, de Saúl, a partir de ese momento aquí estaba en la mente de Saúl. Allí empezó a estar de manera excesiva, enfermiza el pensamiento allí con David. Desde aquel momento. Y David se salía como fuera de control en relación con David. Nunca actuó de esta manera con nadie, ¿no? Saúl llegó a actuar de manera tan descontrolada en relación por su pensamiento, esa obsesión que tenía en relación con David. Fíjese, relacionado con David, Saúl en un momento dado quiso matar hasta a Jonatán mismo. En relación con esa obsesión que tenía con David, no le importó ordenar matar 80 sacerdotes, porque creía que los sacerdotes se habían confabulado con David. Fuera del control. Ahora, podemos dar muchos ejemplos de obsesión mental con una persona, pero completemos el cuadro con dos que nos invitan a identificarnos, ya sea que tengamos 18 u 80 años, ¿verdad? ¿Alguien aquí tiene 80 años? Dos ejemplos más de obsesión mental, ya sea que tengamos 18, 80, 90 años, son ejemplos con los que nos podemos identificar. A lo mejor le pasó a usted, me pasó a mí. Ahí está el ejemplo. El primer ejemplo dice:
Vamos a una fiesta. ¿Ha ido a una fiesta? ¿A cuántas fiestas hemos ido? ¿Verdad? Porque los creyentes vamos a buena fiesta. A las fiestas de las buenas. Vamos a una fiesta. No podemos disfrutar allí, en esa fiesta, dice, porque nuestra persona, ¿no? Usted sabe cuál persona es, ¿no? Esa que está ahí con esa obsesión mental, dice, porque nuestra persona no apareció o no nos prestó atención. No lo olvide, esa persona puede ser alguien que aborrecemos, pero que no obstante todavía la queremos controlar. ¿Alguna vez le pasó así? Que no pudo disfrutar estando en una fiesta porque entre comillas esa persona no fue, o si la persona fue totalmente indiferente, como que no le prestó atención. ¿Estamos? Ya mencionamos el caso de Saúl, ¿verdad? Si quiere puede poner la cita en 1 de Samuel 20, verso 25 al 27 y leerlo en su casa, ¿verdad? Pero es el pasaje ahí de Saúl, que han preparado la comida y ahí está sentado a la mesa Saúl, el general, Jonatán, también hay espacio para David. Pero el espacio de David está vacío, no está en la reunión. Y ahí está Saúl. ¿Usted cree que podía comer tranquilo? ¿No? Lea el pasaje de 1 de Samuel. Saúl decía, ¿y este por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? Ahí está. ¿Y usted cree que podía disfrutar de esa comida hecha para el rey? No, porque él estaba, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿será que él mismo trataba de justificar? Pero mañana de venir. Y al siguiente día, otra vez ahí la comida servida y todo, ahí está Saúl. Y otra vez la persona con la que Saúl tiene esa obsesión mental, otra vez no está. Entonces, ese es el primer ejemplo, ¿no? El segundo ejemplo dice, es otro caso. Dios nos ayudó a recuperarnos de una terrible traición. Es otro ejemplo. Y dice, ha pasado bastante tiempo y Dios ha traído a nuestra vida una persona maravillosa. Sin embargo, no podemos ser felices con esa persona que nos ha aceptado porque nosotros todavía estamos obsesionados con la persona que nos rechazó. Y ese es otro caso, ¿verdad?, de personas que tienen allí esa obsesión mental con otra persona que les traicionó, que les fue infiel. Y aunque ya esa relación ha terminado, no pueden disfrutar de una nueva relación porque allí está, ¿no?, el pensamiento, ¿no? Bien, ya sea que esas personas trampa nos preocupen o no, de alguna forma a lo largo del camino nos sentimos emocionalmente, es la palabra allí, nos sentimos emocionalmente dominados por ella. Sin embargo, la verdad es que la persona no nos dominó emocionalmente. Son nuestros pensamientos de ella. Son nuestros pensamientos de ella los que nos domina emocionalmente. ¿Está conmigo, hermano? ¿Estamos? Entonces, no es tanto que la persona nos domine emocionalmente, ¿no? Y Saúl podía decir, es que David. No, es que no es que David. En relación con sus emociones, eran los pensamientos de él. Por cierto, pensamientos equivocados. Porque David jamás le iba a hacer daño a Saúl. Y lo tuvo. Y hasta le dijeron, este es el día en que Dios te lo puso. No, dijo David, Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. No. Pero esa obsesión mental con esa persona, dice,
no es que la persona nos dominó emocionalmente, son nuestros pensamientos de ella lo que nos dominan emocionalmente. Esto necesita la sanidad de Dios en nuestras mentes. ¿Qué es necesario? La sanidad de Dios, una sanidad mental. Sanidad de Dios en nuestra mente, más incluso que nuestras relaciones. Necesidad de sanidad mental. Ahora dice, ayuda práctica. Cuando algunas personas se han convertido en una preocupación mental excesiva, ¿no? Queríamos compartir una ayuda práctica, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando algunas personas se han convertido en una preocupación mental excesiva, ¿no? Saúl debió haber estado en este estudio, pero no tuvo la oportunidad, ¿verdad? Ayuda práctica, cuando algunas personas se han convertido en una preocupación mental excesiva. Primero dice, permitamos, diga permitamos. Permitamos que el condicionamiento que tenía Amán, ¿cuál era el condicionamiento que tenía Amán? Condicionado Amán a esa obsesión mental. Ahí está, ese es el condicionamiento, hermano. Todo esto de nada me sirve, dijo cuando veo a este Mardoqueo. Entonces dice, primer paso para tener ayuda práctica con obsesiones mentales, dice, permitamos que el condicionamiento que tenía Amán, esta obsesión mental, nos haga consciente de los nuestros, ¿no? Entonces a veces debemos examinarnos y permitir, bueno, yo, ¿cómo estoy? ¿Tengo algún tipo en mi mente, alguna preocupación excesiva? Permitamos que este condicionamiento, obsesión mental que tenía Amán, nos haga consciente de los nuestros y que es probablemente evidente para los que nos rodean, como lo fue para la esposa de Amán y sus amigos, ¿no? Segundo, dice, decidamos hoy que no queremos vivir mentalmente atrapados por esa persona y pongámonos de acuerdo con Cristo para llevar nuestros pensamientos cautivos al conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Y así dice 2 de Corintios, capítulo 10, el verso 5, ¿no? Entonces, no queremos vivir mentalmente atrapados con pensamientos afectando nuestras emociones. Entonces pongámonos de acuerdo con Cristo para llevar nuestros pensamientos cautivos al conocimiento de Dios. Expresemos a Dios, Señor, yo quería o sentía que necesitaba a la persona para... Y bueno, aquí habla de expresar a Dios por qué esa obsesión con esa persona, la quería o sentía la necesidad de esa persona, ¿para qué? Amados, Dios puede suplir todo. Dios puede suplir todo. Ahora, hagámonos a nosotros mismos una pregunta sincera. Si consigo lo que necesito o quiero de la persona que nos preocupa, ¿nos convendrá eso? ¿Realmente nos convendrá? Por último, ¿cuál piensa usted que ha sido la raíz de su preocupación con esa persona? ¿Dónde se originó eso? ¿Cuál fue la raíz? Porque siempre hay un comienzo y a partir de eso, la obsesión allí en la mente. ¿Dónde se originó esto? Ya mencionamos el caso de Saúl, ¿no? Saúl no tenía ningún problema con David, ni tener esa obsesión mental al punto de perseguirlo. Pero todo empezó a partir de la hazaña de David y del reconocimiento que más le daban a David que a él, ¿verdad? Ese fue el origen de David. ¿Cuál piensa usted que ha sido la raíz de su preocupación con esa persona?
Amados, Dios es el único que puede ayudarnos en los lugares secretos donde el dolor nos lleva a la esclavitud. Permitamos que Él nos ministre allí y empiece el proceso de sanidad. Reconocer que tenemos un área de quebrantamiento es un gran paso hacia la sanidad. Finalizamos este estudio con las preguntas del comienzo, que ahora podrían tener un nuevo significado. ¿Qué ganaría el reino de Dios con un pueblo que solo es humillado? ¿Cuál sería la recompensa de nuestra existencia si estuviéramos solo arrepentidos, pero nunca reparados? Descontentos con el egoísmo, cansados del ego, estaríamos al final dispuestos a entregarnos a nosotros mismos a algo mucho más grande. Al hacerlo así, encontramos a Cristo como nunca antes lo hemos conocido. Y al mirarnos en el reflejo de sus ojos, descubrimos asombrados que una parte de nosotros mismos se asemeja a Él. Esto es, amados, lo que sucede con la carne y la sangre humanas cuando con toda su fragilidad participa en la naturaleza divina. Por lo tanto, acudamos una y otra vez. Cada día acudamos una y otra vez. Siempre, en todo, acudamos a Él. Acudiendo a Cristo, con Cristo, participaremos de su naturaleza divina por el mismo Espíritu que ha puesto en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por cada segmento, oh Dios, de tu verdad eterna. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, por esta noche, como estos tiempos. Gracias, Dios. Cada conocimiento de tu palabra quiere bendecir nuestras vidas, ministrar a diferentes áreas de nuestras vidas y darnos libertad, victoria. Gracias por tu palabra. La conocemos, la estudiamos y tu palabra ministra específicamente a un área de nuestra vida. La conocemos, la estudiamos y podemos también ser instrumentos para ayudar a otros con el conocimiento de tu palabra. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Y le invito esta noche de todo corazón a decirle a Dios en su presencia, dígale, gracias, Señor, dígale, gracias, Señor. Dígale, Señor, sí, tengo una naturaleza humana, pero en Cristo Jesús, en Él, con Él, soy también partícipe de tu naturaleza divina para ser un hombre, una mujer diferente. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Ahora, Señor, también te agradecemos este tiempo de bendición cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Gracias, Señor. Es tu promesa bendecir nuestras finanzas, bendecirnos en nuestros trabajos, al diezmar, al ofrendar. Y lo hacemos también como parte de nuestro culto a ti, con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.